encuentro personal con Jesucristo. Cuando el pecado sexual llega a la iglesia, cuando llega a la familia, y especialmente a la familia cristiana, algunos dejan de ser cristianos no por su pecado sexual, sino porque no supieron qué debían hacer cuando pecaron. El pecado nos incita a seguir practicándolo, pero cuando usted y yo estamos cansados, porque mire, si llega uno a cansarse del pecado. Hay gente que está harta de su pecado y cada día se pone vacía y desea dejarlo. Pero hay otros que no están preocupados todavía. A veces Dios trata con mucha gente trayendo enfermedades, trayendo desgracias y problemas. Pero hay otras ocasiones donde la gente, ella misma reacciona y dice: ya basta, yo no quiero esto, yo no quiero esto. Y es cuando la gente se acerca a Dios y confiesa sus pecados. Es un tormento vivir así. Y eso fue lo que le pasó a David. Aunque él posiblemente le pidió perdón a Dios en lo secreto. Mire, hay pecados en donde usted y yo necesitamos confesar los unos a los otros. Confesar vuestras ofensas, dice Santiago en el capítulo 5. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros. Hay pecados que, además de ser confesados a Dios, pudieran ser confesados al hombre, porque traen un descanso. Un niño mató los patos de su mamá y lo vio su hermana. El niño jugaba con su resortera y mataba por ahí cualquier cosa, pero un día se equivocó y ¡pum!, sacó de su resortera una piedra y le fue a dar un pato, uno de los patos más bonitos de la mamá. Y su hermana estaba ahí, y cuando vio a su hermano le dijo: vas a ver, mataste al pato más bonito de mi mamá, no te la vas a acabar, vas a ver. Y el pobre niño se puso nervioso y decidió ser esclavo de la niña. Y cuando la niña le tocaba lavar los trastes, le decía: a ver, Paquito, ven a lavar los trastes. Y el niño se levantaba furioso y dice: no, a mí no me toca. Si tú no lavas los trastes, mi mamá va a saber. Cuando una persona peca y no se arrepiente, se hace esclavo del pecado. Y el pobre niño pasó 1 mes, 2 meses, estaba cansado. Al principio aguantó. Así muchos aguantan, mientras no confiesan, aguantan. Pero ya, la niña un día le dijo: y además de lavar los trastes vas a hacer mi cuarto y vas a hacer mi tarea. El diablo empieza a aumentar las cargas. Y así hizo la niña. Y el pobre niño, ya desesperado, diciendo: ¿qué hago? Dios mío, y si se entera mi mamá me va a pegar, y mi mamá me va a golpear. Le maté al mejor pato que ella amaba. Ay, ¿qué va a pasar? Y no confiesan, y son esclavos del pecado. Están en la cárcel. Hasta que usted y yo decidimos confesar. El niño confesó. El niño le dijo a su mamá, llorando, arrepentido: mamá, yo fui el que te maté ese pato. Y su mamá le dijo: hijo, yo ya lo sabía. Yo vi cuando tomaste tu resortera. Yo ya lo sabía. Lo único que necesitabas era decírmelo, y estaba esperando que me lo dijeras. Viviste 3 meses como esclavo, atormentado. Pudiste habérmelo dicho ese día, porque yo ya lo sabía. Dios ya sabe todo lo que hemos hecho. Todo. Pero muchos están atormentados, y algunos le temen más al hombre que al mismo Dios, nuestro Salvador. Pero cuando usted y yo venimos y nos ponemos a cuentas, es cuando Dios quita el peso, es cuando Dios quita los grilletes de la esclavitud. Si eso hubiera hecho David, Dios no lo hubiera juzgado tan severamente, pero él fue juzgado severamente. Así sucede con cualquier pecado que no confesamos. Segunda de Samuel 12:7. ¿Qué pasó? Entonces Dios le envió un profeta. Dios nos envía a alguien que nos va a revelar lo que hicimos. Dios envió a Natán, y entonces Natán le contó una historia acerca de un hombre rico que le robó una oveja a un hombre pobre para comérsela.
Y el hombre pobre no tenía ovejas más que dos. Y la que tenía, una de ellas se la robó el rico para darle de comer al que tenía de invitado. Y entonces David se levantó, porque él mismo le puso juicio a su propio pecado. David se levantó y le dijo: oye, eso que me contaste, eso es una atrocidad. Yo quiero que ese hombre muera, porque se robó la ovejita de un hombre pobre. Era su propia vida. Él se había robado la ovejita, la mujer de un hombre que era sencillo. Él tenía muchas mujeres y tenía muchas concubinas, así se acostumbraba. Él tenía mujeres que eran esposas y tenía concubinas. Por desgracia, eso fue una de las tristezas de los hijos de Dios, que quisieron vivir con muchas mujeres. Pero la Biblia dice que entonces el profeta Natán le dijo: tú eres ese hombre, David, porque tú te robaste la mujer de un hombre pobre, tú te robaste la mujer de un soldado. Tenías muchas que escoger y te robaste a esa mujer, y además mataste a ese hombre. Y entonces el Señor le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, tenías autoridad y te libré de la mano de Saúl. Tus enemigos no te golpeaban. Mire usted lo que pasa cuando encubrimos un pecado. Primero, Dios nos quita la autoridad. Segundo, los problemas nos golpean. La Biblia dice que el profeta le dijo: te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor. Primero Dios nos recuerda lo que nos ha dado. Primero Dios nos hace una memoria de las cosas que hemos recibido. El Señor le dice a algunos: yo te di una buena mujer, atenta, sencilla, amable. Esa mujer era tu ayuda. Tú muchas veces ni sabías por dónde ir, y esa mujer que te di te ayudaba para que tú encontraras las cosas que debías hacer. Te animaba. Te di una mujer trabajadora. Dios siempre nos hace recordar cuando cambiamos la gloria por el excremento. Y Dios le dijo: yo te hice rey, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dios le estaba recordando a David lo que había recibido de su mano. Así Dios nos recuerda a muchos. Yo te di una casa, yo te di un buen empleo, te di 3 hijos hermosos, tenías paz en tu casa, tenías problemas como todo matrimonio, pero tenías paz porque yo estaba ahí. Y mira nada más, David, ¿por qué has cambiado la gloria? Y dice la Escritura que incluso él estaba preparando para darle más. Mire usted lo que hace el pecado sexual. Hay un problema en este tiempo. Quiero comenzar primero con los jóvenes insatisfechos. Hay muchos jóvenes que están insatisfechos. Algunos jóvenes tienen como idea en sus mentes la mujer de sus sueños, la mujer que han visto en la televisión, la mujer que han visto en las revistas. Y quiero decirle que hay algunos jóvenes que tienen una novia en la escuela, otra novia en la colonia, otra novia en el trabajo. Y muchos de ellos dicen: es que estoy buscando la mejor, la más bonita, la más formada. Cuando quizá
Y mire, debo decirle que estamos en los tiempos peligrosos, porque fíjese qué contradictorio. Estamos en el tiempo donde la mujer tampoco se deja. Estamos en el tiempo donde hay mujeres de la mala vida y hombres de la mala vida. Porque usted ha visto a ese tipo de muchachos que salen con la novia que ya está más vividita. Usted sabe que hay muchachitos que son decentitos, amables, corteses, que se hicieron novios de la muchachita más bonita, pero con un corazón más duro. Porque quiero decirle, hermano, que es triste, pero hay jovencitas que desprecian al novio simpático, amable, cortés, porque quisieran tener al más guapo de la escuela, al más guapo de la colonia, aunque tenga 4, aunque tenga 5 novias, aunque yo sea la sexta, porque mi novio es un tonto. Ay, quiere andar conmigo de mano sudada. Escuché la historia, hermano, de un jovencito que tuvo su primera novia y era tan ingenuo, traía como una reina a su noviecita. Y resulta que la noviecita pues ya tenía su tiempecito de carrera. Y este jovencito la llevaba al cine, la protegía, apenas si le agarraba la mano, le daba sus besitos en su cachete, y esta muchacha se desesperaba. Este joven hasta le daba dinero para que se comprara algo en la escuela, para que se comprara alguna cosa que le faltaba para la escuela. Y esta joven usaba ese dinero para compartirlo con otro novio, con el que sí era el bueno, aunque ese tenía 5 novias. Por eso muchos hombres, o por eso muchos jóvenes, cuando terminan una relación y son maltratados en su corazón, algunos de ellos prometen, automaldiciéndose, que nunca más serán jóvenes amables, sinceros y atentos, que ahora van a pagar con la misma moneda. Y a partir de allí comienzan los problemas, porque ese joven se convierte en un mujeriego. Así es el pecado, y así es este mundo. Increíblemente, cuando usted y yo andamos sin Dios, somos hijos de la mala vida. Pero cuando nos acercamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios desea que tengamos vida y vida en abundancia. Dios no quiere hijos de la mala vida. Dios quiere hijos que vivan la verdadera vida de Dios. Y la Biblia dice que entonces le dijo el Señor: ¿por qué pues tuviste, versículo 12:9 de segunda de Samuel, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Cuando nosotros estamos haciendo cosas incorrectas, no las estamos haciendo delante del vecino, delante del amigo. Primero estamos haciéndolas delante de Dios. Y dice: a Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Iban a haber muertes. La espada simboliza el juicio de Dios. La espada simboliza el ser muertos a ella, a espada. Por eso dijo el Señor: mire usted la consecuencia de darle rienda larga al pecado sexual y no venir y humillarse a Dios y decirle: sí, papá, pequé. Señor, como lo hizo David, pequé, pero yo estoy aquí para pedirte perdón. Sé que tu misericordia me va a levantar.
Pero en los tiempos difíciles a usted y a mí se nos olvida. Y Dios nos guarde, hermano. Dios nos guarde y nos cuide. Así es que le dijo: habrá juicio en tu casa. Y eso pasa. Porque cuando el hombre y la mujer, o cuando los padres tienen problemas sexuales, lo más seguro es que el juicio va a caer sobre los hijos. Aquí tuvimos un líder de jóvenes. Su mamá enviudó. Su mamá se convirtió a Cristo. Y este jovencito corría bien como todo un jovencito para Dios. Y resulta que su mamá, después de un año de estar viuda, se metió a trabajar. Y en el trabajo conoció a una persona que era más joven que ella, practicante de la Santa Muerte, con problemas horribles sexuales. Y esta hermana, pues simplemente corriendo bien con Cristo, decidió irse con este muchacho y no tomar en cuenta a Dios. El joven que teníamos como líder de jóvenes, a los 3 meses comenzó a sufrir las consecuencias del pecado de su mamá. Porque la mamá ya no quería estar en las cosas de Dios. La mamá se sentía mal, la mamá se sentía atormentada, se sentía culpable, se sentía condenada. Aún como ya había salido con esta persona, ya había tenido relaciones, quería seguir con esta persona, pero a la vez sabía que no podía, porque esta persona no quería nada de Dios. Al año perdimos a ese joven. No se ha vuelto a levantar. Son las consecuencias del pecado sexual. El juicio cae sobre la casa. Cuando hay violaciones en una familia, lo más seguro es que los hijos van a padecer de las violaciones. Si a usted abusaron sus abuelos, sus padres o alguna persona en el lugar donde usted nació, es muy seguro que si usted y yo no encontramos a Cristo, vamos a tener esos mismos problemas sobre nuestros hijos. Los mismos. Por eso dice el Señor: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Por qué? Porque David no quiso arrepentirse consciente y a tiempo. Por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Casi 30 años más tarde, uno de sus hijos, llamado Absalón, se va con las esposas de David, con sus madrastras. Imagínese usted. Y dice la Escritura: y este varón tomará tus mujeres delante de ti, y entonces estará con ellas, y yacerá con ellas a la vista del sol, porque tú lo hiciste en lo secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Le voy a decir cuánto dolor y sufrimiento hubo en la vida de este hombre. Que mire usted qué fue lo que escribió. Salmo 51, por favor. Vaya rápidamente, por favor. Salmo 51. ¿Quiere ver usted qué pasó cuando Dios le dijo esto? Gracias a Dios por el Salmo 51. Gracias a Dios. Porque Dios inspiró a un hombre que había caído, pero cayó y quiso levantarse. Así hay muchos casos en las iglesias. Hay hombres que perdieron sus matrimonios. Hay hombres que perdieron a sus hijos. Pero ahora con el Señor, ellos quieren levantarse. Ellos quieren hacer lo que Dios manda. Algunos tienen la esperanza de recuperar a sus familias. Otros han aprendido la lección, gravemente la han aprendido con golpes, con mucha sangre en sus corazones y sus almas. Así fue con David. Y quiero decirle que siempre hay esperanza para todo aquel que se arrepiente de corazón. Siempre. Siempre. Pero arrepentimiento es
cambio de manera de pensar. Quizá usted padeció un adulterio en su casa y el esposo le dijo: sí, ya me voy a portar bien, te prometo que ya no estaré con ninguna mujer. Tardaron como 4 meses y volvió. Ese no se arrepintió. Y Dios sí perdona al pecador arrepentido. Quiero decirle, hermano, que Dios es misericordioso. Él es lento para la ira, pero es bien grande en misericordia. Y Él sabe muy bien quién se arrepiente de corazón. Cuando una persona dice algo y no lo cumple, ese está jugando con Dios y con alguien. Hay hombres o mujeres que se arrepienten de corazón. Y mire usted cómo vemos que alguien se arrepintió de corazón. Salmo 51, versículo 1. Salmo 51, verso 1. Este es el salmo que escribió David como consecuencia de su pecado, como consecuencia de haberse sentido mal. Dios quiera, mire, Dios quiera que cuando caigamos en algún pecado relacionado no solamente con lo sexual, usted y yo pensemos como pensó David. Por eso el Señor dijo: no he hallado un hombre conforme a mi corazón. Esa es la diferencia. David no fue perfecto, pero fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque siempre se abrigó en la misericordia de Dios. Y nunca más vimos a David hacer lo mismo. Nunca jamás. Cuando una persona se arrepiente, nunca jamás hace lo mismo. Podrá ser tentado, pero ya aprendió con dolor. Y si está arrepentido de todo corazón, jamás volverá a volver a caer en eso. Podrá tener otro pecado por ahí, y Dios lo va a limpiar, porque cada vez que pecamos, si usted y yo venimos a Él, Dios nos va preparando y limpiando. ¿Qué dijo el Señor? Ten piedad de mí, oh Dios. Mire hermano, David no veía a Dios como un ser humano. Es decir, usted y yo venimos y nos podemos postrar delante de una estatua del San Judas Tadeo, y usted lo está viendo y está pensando que está usted delante del San Judas. Pero David no veía a nadie, y tal pareciera que estaba delante de alguien. Sentía la opresión y la culpa de haber fallado a Dios. Por eso se acercó y dijo: Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten compasión. No me la merezco, pero aquí estoy. Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Él fue el mismo que escribió que nuevas son cada día las misericordias de Dios. Por eso él creía que Dios le podía perdonar. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Señor, yo ya no quiero volver a adulterar, yo ya no quiero volver a fornicar, yo ya no quiero masturbarme. Señor, borra esto de mi alma. Lávame. Porque quiero decirle que cuando una persona está arrepentida de haber cometido un pecado, y especialmente un pecado sexual, se siente sucio. El que está de todo corazón delante de la presencia de Dios se siente sucio. Por eso, mire, no cambie usted la gloria de Dios y la paz que tiene ahorita por un tiempo de turbación y de suciedad en su alma, de la cual usted y yo podamos arrepentirnos. Y no podemos echar marcha atrás. Por eso hay mucha gente que cuando peca se aparta del camino de Dios. Y empiezan a recordar: pero es que mi esposo me amaba, mis hijos me querían, y ahora saben que me fui con otro hombre. Dios mío, si pudiera regresar, si pudiera, Señor, hacerme volver un mes antes. Y quiero decirle que siempre hay puertas de salida cuando estamos en pecado. Dios dice: basta, aquí te abro la puerta, escápate por ella.
Porque Dios no nos prueba mucho más allá de lo que podamos resistir. Junto a la prueba vendrá siempre una salida. Siempre que usted y yo estemos atormentados o tentados a pecar, Dios siempre abrirá una puerta espiritual para que corramos. Así corrió José. Y le pagaron mal, pero mire lo que dijo David: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Fíjese usted el corazón, fíjese el corazón de David. Fíjese el corazón de David. Él estaba triste por haber pecado en adulterio. Él pudo haber dicho otra cosa: Señor, va a haber juicio en mi casa. Señor, mis hijos me van a jugar mal. Señor, ¿por qué permites que pase esto en mi familia? No, él estaba entristecido por su propio pecado. No se lo olvide. Dios es Dios de misericordia y de perdón. Acuérdese de eso. Los cristianos no mueren por pecar, mueren porque no se arrepienten, ni saben que Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados. Los cristianos dejan de caminar con Cristo, no por pecar, sino porque ellos creen que Dios no les pueda perdonar. Jesucristo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes, por su amor y por su misericordia. Por su amor y por su misericordia. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 51:3. Porque yo reconozco. Mire usted lo que Dios toma en cuenta cuando una persona está arrepentida. Dios toma en cuenta que nosotros sepamos lo que hicimos. Yo le decía a un joven: si tú al menos me dijeras que lo hiciste y lo reconocieras, allí comenzaría la edificación de tu vida de nuevo. Ya Dios lo sabe. Solamente reconoce lo que lo hiciste. Y David estaba reconociendo su pecado. Mire, hay mucha gente que se escuda y dice: no, es que fui seducido, es que esa mujer me engañó, es que ese hombre me dijo, es que esa persona me timó. Pero no es cierto. No queremos reconocer nuestras faltas. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Voy a hacer un paréntesis rápidamente, un paréntesis. He aquí, en maldad he sido formado. Algunas personas que leen este versículo piensan que David está hablando que cuando su papá y su mamá tuvieron sexo, entonces por eso nació él, es decir, en pecado. Hay algunas mujeres que ya no quieren tener sexo con sus maridos cuando se convierten a Cristo, porque dicen que cuando tienen sexo ellos son como lo que dice David, que cuando den a luz un hijo, eso será pecado. Como queriendo decir que las relaciones sexuales son pecado. No, lo que está diciendo es que todos por naturaleza, los que nacimos después de Adán, traemos el pecado en nuestra carne. Todos desde que nacemos, desde que Adán y Eva tuvieron hijos, ellos propagaron el pecado en la carne de sus hijos. La rebelión, la rebeldía, la desobediencia. ¿Sabe usted cuál fue la diferencia con el Señor Jesucristo? Si Jesucristo hubiera tenido papá y mamá 100% humanos,
entonces él hubiera nacido con el pecado. Él hubiera traído pecado en su carne. Pero Jesucristo nació de la simiente del Padre Celestial, de Dios mismo. Y Dios no tiene pecado. Solamente Dios usó el vientre. Porque acuérdese que la semilla la da el hombre. Y esa semilla entra al óvulo, que es el lugar donde va a permanecer la semilla para crecer. Pero la característica y los rasgos genéticos y ahora espirituales están dados por la semilla del hombre. Por lo tanto, cuando Jesucristo nació sin pecado, porque su naturaleza provenía de Dios. Él fue 100% Dios y 100% hombre. Él no fue engendrado en pecado. Él no fue lleno de carne de pecado. Él no traía desobediencia en su alma. Él no traía desobediencia en su carne. Por eso Pablo dijo: ¿cómo le podré hacer, Señor? Porque veo que yo quiero hacer tu voluntad, pero veo que en mi carne hay una ley que me impide hacerla. Ese es el pecado. El pecado que viene por herencia en usted y en mí, por causa de Adán y Eva. Pero el Señor Jesucristo es el segundo Adán, y dice que si el Señor Jesucristo ahora ha venido, Él ha muerto para que todos los que han creído en Él sean libres de esa naturaleza de pecado. Fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa nueva naturaleza la tenemos a nuestra disposición. A nuestra disposición. Entonces, tener sexo no es pecado. Y tenga usted cuidado, mujercita, porque hay algunas mujeres que ya se sienten muy espirituales, y qué bueno, siempre y cuando no perjudiquen por su conducta que sus esposos no se conviertan. Porque había la historia de un hombre que no quería saber nada de Dios. ¿Por qué? Un día el pastor le preguntó: dígame usted, ¿por qué? Y entonces le dijo: es que mi esposa ya no quiere tener sexo conmigo. Y le preguntaron a la esposa: oiga hermana, ¿por qué ya no quiere usted tener sexo con su esposo? Ay, pastor, pues es pecado, yo quiero cuidarme para Dios. No. Por causa de nuestra conducta nosotros podemos hacer convertir a alguien. Eso dice Primera de Pedro capítulo 3, que usted y yo tenemos que cuidar nuestra conducta para que por nuestra conducta la gente se convierta. Y mire lo que dice después. Entonces, dice la Escritura, versículo 51:4. 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Ciertamente, Señor, tu palabra es verdadera, y me doy cuenta que pecando no tengo vida. Yo pensé que por irme un rato con mi novia, me iba a sentir mejor. Pero ahora tengo más problemas, porque yo no sé si estoy embarazada. Llevo 3 días sin dormir. Qué angustia, ¿verdad? Qué angustia. Cuando dormía bien. ¿Cómo despreciamos los tiempos de paz, verdad? Tengamos cuidado, hermanos. Lo primero que Dios da al ser humano que viene a Él es paz. Y lo primero que se pierde cuando usted y yo cometemos pecado es la paz. Qué hermoso es dormir y no ser turbado. Qué hermoso es levantarse y acordarse que tenemos una vida por delante, que tenemos problemas, que tenemos pruebas, pero levantarse en paz con Dios, levantarse en paz con uno mismo, con la familia, no tiene precio. Fuerte al Señor, aplauso, hermano. Porque tenga cuidado de cambiar la paz de Dios. No cambie la paz de Dios. No cambie la paz de Dios. No cambie la paz de Dios por nada. Vale mucho. Hay gente millonaria que quiere comprarla con dinero y no puede. Porque la paz del mundo no se compra aún con dinero, mucho menos la de Dios. Por más dinero que tenga la gente, algunos no pueden dormir porque no saben en qué van a invertir ese dinero. La paz de Dios es sobrenatural.
Y por eso hay algunos que hasta lo tachan a usted de insensible. Se murió su mamá y su mamá está ahí en el féretro y usted está ahí, mamita, gloria al Señor. Y la gente que lo ve, sus familiares dicen, ¿y este por qué no llora? ¿Por qué no lloras tú? ¿No querías a tu mamá, verdad? No, sí la quería. Pero sé que está en la gloria con el Señor, está en mejor lugar que yo. Sé a dónde está mi madre. Además tengo una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Porque la paz de Dios es sobrenatural. No la pierda, hermano. No la pierda. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido por justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 51:14. Voy a concluir. Mire usted. Todo pecado tiene consecuencias. Todo. El ladrón de la derecha y el ladrón de la izquierda, cuando a Jesucristo lo estaban crucificando, uno de ellos se arrepintió. Mire usted cómo David reconoció su pecado, y mire usted cómo en la historia de Jesucristo con los dos ladrones, el de la derecha y el de la izquierda, también uno de ellos reconoció su pecado. Quiero decirle, Jesucristo, mi Señor, estaba crucificado y había un hombre a su izquierda y otro a su derecha. La Escritura dice que el de la derecha le decía: hey tú, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate y sálvanos. Y estaba el otro, el de la derecha, y se sintió mal. Y entonces le dijo: oye, cállate. Tú y yo estamos aquí colgados porque nos lo merecemos. Reconoció. Ese es el reconocimiento de un hombre que peca. Le dijo al otro: tú y yo estamos aquí porque nos lo merecemos, pero este nada hizo. Y entonces se volteó a Jesucristo y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Y el Señor Jesucristo se volteó. Mire, así de sencillo. Así es el arrepentimiento, así es el perdón de pecados, y así es la ida al cielo. El Señor Jesucristo le dijo: hijo, desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Así de sencillo. Así de sencillo. Reconoció su pecado. Él sabía que él estaba ahí porque se lo merecía. Pero sabe, hubo consecuencias. El Señor Jesucristo no bajó de la cruz, lo descolgó, le sanó sus heridas y se fue. No. Él terminó muriendo. Hay consecuencias por el pecado. Aparte de la paz que se quita de nuestras almas, hay consecuencias. 51:14, mire lo que dice. Quizá usted quería ir a la escuela y ahora con ese bebecito usted no quiere ir, o ya no puede ir. Quizá usted iba a celebrar los 3 años de su hija, pero por ese desliz con el que vendía las calabazas y los chiles en el mercado, usted ya no va a estar ahí con su familia. Y quizás su esposo le va a perdonar, quizás su esposa le va a perdonar, pero habrá consecuencias. Y eso es algo por lo cual debemos pensar también en las consecuencias. Salmo 51:14, David dijo: líbrame de homicidios. Él sabía en su interior que algo iba a pasar en su casa. El pecado se iba a expandir y el juicio iba a venir a su propia familia. Iban a haber juicios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Versículo 51.
51:7. Pero Señor, purifícame. ¿Usted sabía que muchos pecados que son perdonados después sirven como purificación? Jesucristo dijo: yo os bautizaré con el Espíritu Santo y con fuego. El fuego para los hijos de Dios no es un juicio, es una purificación. Y hay problemas en nuestra vida que son consecuencia del pecado y que Dios deja que corran, no como juicio porque Dios ya nos perdonó, sino como una purificación. Las consecuencias están allí. Dios perdonó nuestro pecado, pero ahora Dios nos purificará con dificultades. Si usted y yo nos agarramos de Él, volveremos a levantarnos como Dios levantó a David. Por eso David dijo: purifícame. Y usted sabe que para purificar algo hay que hervirlo, hay que pasarlo por fuego. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Porque cuando se va la paz, se va la alegría y el gozo. La alegría es externa, el gozo es interno. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Mire usted las consecuencias: enfermedad, se sentía cansado, debilitado, quizá no podía desenvolverse bien, no podía meditar bien, se sentía cansado por causa del pecado. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí. Mire usted, David no le estaba diciendo al Señor: Señor, renueva un corazón, sino le estaba diciendo: mira, Señor, este ya no sirve. Porque cuando David dijo crea, David no estaba diciendo repáralo, renuévalo. Estaba diciendo: este no sirve, házmelo nuevo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches, Señor, de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu, el Espíritu que me ayuda a cantar, el Espíritu que me ayuda a tocar los instrumentos, el Espíritu que me ayuda a vencer las batallas de la vida. Vuélveme el gozo. Esta es otra consecuencia. Se pierde el gozo. Y no solamente con el pecado sexual, con cualquier pecado se pierde el gozo. Ya no sabe nada. Que alguien ganó un alma, a usted ya no le interesa. Que alguien recibió el Espíritu Santo, a usted tampoco ya no le mueve. Que su familia se convirtió, que su hijo se convirtió, a usted no le mueve. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces, cuando esto vuelva, enseñaré, porque ahora soy maestro. Y todo aquel que pasó por un pecado sexual y lo enfrentó, podrá ser consolador y maestro. Entonces enseñaré a los transgresores que es cierto lo que dice tu palabra, que yo no tuve paz y nada sabía. Enseñaré a los transgresores tus caminos, y entonces se convertirán a ti, por cuanto habrá alguien que les va a decir lo que es vivir en carne propia eso.
Pongámonos de pie. Tome ahí su Biblia. Versículo 51:15. 51:15. Señor, abre mis labios, porque cuando pecamos se cierran, y publicará mi boca tu alabanza, porque ya sé que tú no quieres sacrificios que yo dé. Tú no quieres que yo mate carneros, bueyes, vacas. Tú no quieres que te haga holocausto, porque ahora sé que los sacrificios que tú aceptas son el espíritu quebrantado, al corazón entristecido y humillado. Jamás el Señor despreciará. Son el más puro reflejo de lo que hay en el interior, siendo espejos donde el corazón se mira. Portavoces de una vida que no quiere más pecar y arrepentida, hoy comienza a llorar. Lágrimas se derraman al sentir que el corazón comienza de nuevo a latir. Los recuerdos ya se van y el amor enmendará las heridas que hay en mí. Expresión de arrepentimiento de la vida que falló, muestras del dolor interno que restaura el corazón. Portavoces de una vida que no quiere más pecar y arrepentida, hoy comienza a llorar. Lágrimas se derraman al sentir que el corazón comienza de nuevo a latir. Los recuerdos ya se van y el amor enmendará las heridas que hay en mí. Lágrimas se derraman al sentir que el corazón comienza de nuevo a latir. Los recuerdos ya se van y el amor enmendará las heridas que hay en mí. Y lágrimas, cuando comienzas a servir, brotan lágrimas del corazón. Los recuerdos ya se van, el amor enmendará las heridas que hay en ti. Lágrimas se derraman al sentir que el corazón
comienza de nuevo a latir. Los recuerdos ya se van y el amor enmendará las heridas que hay en